Ya chicos, ¿qué tal? Buenas noches. En esta ocasión, hoy día vamos a comenzar con la clase, la lección número 2, que se trata de bases moleculares de la vida. Sé que suena feo, pero es un tema que lo vamos a tocar un poco por encima nomás, porque varias de estas cosas vamos a verlas más adelante igual, como en el tema 1 les avisé, ¿no? Voy a compartir pantalla y me veis si se puede ver, ¿sí? ¿Se puede ver, disculpen? ¿Alguien que puede decirme? Sí, sí se puede ver. Ya, muchas gracias. Bueno, antes de comenzar quería preguntarles, ¿no? A ver si podían... Ahorita estoy el celular, no dice nota, entonces no puedo ver muy bien el chat, así que agradecería si pudieran hablar. Pero, ¿de qué creen que estamos compuestos nosotros, los seres humanos? En general, los seres vivos. ¿De qué creen que estamos compuestos, no? Aparte de células. ¿Alguien tiene alguna respuesta? ¿Algo que puede decir? ¿De qué estamos hechos? Sí, Álvaro. De átomos como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno. Así es, estamos hechos también de estos elementos, ¿no? Son elementos principales que vamos a ver en esta clase. Bueno, vamos a comenzar, ¿no? Primero vamos a comenzar con lo que son compartimentos y líquidos corporales. Suena feo ya, pero con la imagen van a entenderlo mejor. Eh, para que entiendan un poco, tenemos, sí, deben haber escuchado esto acá antes, pero somos un 60% de agua. O sea que el agua es también un elemento importante en nuestra composición, ¿no? Acá pueden ver la imagen que tenemos, bueno, vamos a tomar el caso del cuerpo masculino, ¿no? 60% de agua corporal total, con casos de fluidos. Este 60% se divide en otros compartimentos. Vamos a ver acá que el 2/3 de esto se van a lo que son los fluidos intracelulares, o sea, en los que estamos dentro de la célula. O sea que de ese 60% de líquido que tenemos dentro del cuerpo, 2/3 le corresponde a lo que está dentro de las células, el líquido intracelular. Y el tercio restante es el líquido extracelular. Y este de acá se divide en dos. Se divide en 80% intersticial, quiere decir el líquido que está alrededor de las células, el que está acá, alrededor de las células, que ayuda a que se comuniquen para poder transportar de repente si alguna necesita algún compuesto que otra necesite, o sea, se comunican entre ellas. Y 20% de este líquido celular es el plasma sanguíneo. Estos compartimentos como tal no son todos iguales, tienen diferente composición también cada uno. Y se lo menciona un poco en su PPT con una imagen, que es este de acá. Vamos a comenzar por el lado del intercelular. Bien, no tiene que memorizar todo, solo tiene que aprender lo que es el más predominante. En este caso, en el intercelular, estamos viendo que el predominante sería el catión, saben que los cationes son los positivos, sería el potasio. El potasio es el catión intercelular más predominante. Y del lado de los aniones tenemos los que son uno de los cosas es el fosfato, que también es el más predominante intercelular, el anión fosfato. En el fluido intersticial, líquido intersticial, tenemos al sodio como el catión más predominante y al cloro como el anión más predominante. Y en el plasma sanguíneo, igual, tenemos el catión más predominante del sodio y el anión del cloro. En el cambio como tal sería en el fluido intercelular, el líquido intracelular. También una diferencia importante que no sé si se han dado cuenta es que entre el líquido intersticial y el plasma sanguíneo van a ver que en el intersticial no hay proteínas. Acá están las proteínas, están en el plasma sanguíneo, en el intersticial no. ¿Por qué es esto? No lo van a ver ahorita, pero hay algo llamado presión oncótica. ¿Ya? Es presión oncótica. Uy, no sé escribir bien, disculpa. Presión oncótica. Que básicamente es la presión que generan las proteínas para jalar el agua hacia el plasma, hacia la sangre, para que este líquido no salga hacia lo que sería el intersticial. O sea, imaginemos como una esponja, ¿no? Las proteínas que están en el plasma, que en este caso sería la albúmina, bueno, igual van a escuchar más adelante, están en la sangre, se encargan como una esponja de jalar el líquido para que se mantenga dentro de estas, ¿no? Del plasma sanguíneo y no escape hacia lo que es el fluido intersticial. Es una diferencia entre el plasma, ¿no? El fluido, el plasma sanguíneo y el líquido intersticial. Bueno, a ver, ¿qué más? Allá, acá. Siguiendo con el tema, vamos a hablar de lo que es la escala del pH. Ya deben haber escuchado qué es el pH, ¿no? El pH básicamente es la concentración de hidrogeniones que tiene un compuesto. En este caso,
En esa tablita vamos a ver que mientras más cerca a cero, va a ser más ácido. Y mientras más cerca al 14, va a ser más alcalino. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder medir cuál es el pH en nuestro cuerpo, ¿no? Lo normal. Ahorita voy a mostrarles una tablita. Aquí está. Solo que baja lento, ya. Esta es la tabla que tienen en su diapositiva de su clase. eh, en el que nos habla del rango normal de pH en algunos fluidos del cuerpo, ¿no? En este caso podemos ver, importante, sería el jugo gástrico, podemos ver que tiene un pH muy bajo. Que alguno puede decirme, este de acá, ¿qué significa? ¿Es ácido o básico? Un pH Ácido. de 3. Así es un pH ácido. De ahí tenemos la orina, que tiene un pH de 5.5 a 7, sigue siendo ácido, hasta podría llegar de repente a un poco neutro, que es el nombre que se le da cuando está en el 7, neutro. Y tenemos la sangre, ¿no? La sangre en este caso podemos ver que es 7.35, 7.45, sería yendo un poquito más para alcalino. ¿Qué más? Tiene que ver un poco por encima. ¿No? Ahorita vamos a hablar ya de lo que es la composición como tal de los seres vivos. Como mencionó su compañero, tenemos ciertos elementos que están en nuestra composición. Se divide en tres: bioelementos, que son los más abundantes que tenemos e indispensables para la vida. Sin estos no podemos vivir. Microelementos, que siguen siendo indispensables, pero en bajas concentraciones. No son tan abundantes, ¿no? Y elementos trazas. No son indispensables, como lo que lo recuerdo en rojo, pero son muy útiles para funciones específicas. Y están en mínimas concentraciones. Pero se llaman elementos trazas, son mínimos. En bioelementos tenemos al tan famoso CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Y ya pues seguimos abajo, que están los bioelementos, ¿no? Los bioelementos, como ya les mencioné, son los más abundantes, forman todas las estructuras y participan en la formación de biomoléculas. Vamos a ver más adelante qué son biomoléculas. ¿Ya? Les coloco esta ahorita para que entiendan un poquito. O sea, a ver, aquí están, ¿no? El hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno. También colocan el fósforo y el azufre. ¿Ya? Y más que todo es para que vean un poco, ¿no?, cómo son sus patrones de enlace comunes. En este caso, en el hidrógeno es un enlace simple, en el carbono tiene simple y tiene doble. Eso nomás, para que vayan menos. Ya lo he haber visto en química de repente. A ver, ya. Vamos a lo que son microelementos. Como ya les dije, los microelementos son indispensables, pero estos están en bajas concentraciones, pero siguen siendo indispensables. Vamos a hablar de tres que están en su EPT. En este caso vamos a hablar primero del calcio primero. El calcio. Lo más importante del calcio, como tal su función que ustedes van a escuchar de repente más adelante en fisiología, es la contracción muscular y la coagulación. Sin calcio dentro de nuestro cuerpo, sin el calcio que ya tenemos en nuestra composición, no podríamos contraer los músculos. Este va a participar en la contracción muscular y también va a participar bastante en lo que son la coordinación para poder coagular la sangre, para poder evitar que cuando te hagas una heridita te desangres, ¿no? De ahí también tenemos lo que es el sodio, el potasio y el cloro, que ya lo vimos arriba, en los que son los compartimentos. Y justamente eso, pues, ¿no? Básicamente van a mantener lo que es un balance hidroelectrolítico. O sea, tiene que haber una cantidad, como ya les mostré, tiene que haber una cantidad de aniones y una cantidad de cationes. En este caso, le dije en el intersticial, ¿cuál es el más predominante catión? Sería el sodio. Entonces va a haber un balance siempre. De eso se encargan estos tres. Y el magnesio, que también ¿cómo se llama? Un microelemento. ¿De qué se va a encargar el magnesio? Se va a encargar sobre todo de generar enzimas, ¿no? Ayudar a las enzimas, que como sabemos son las que se encargan de acelerar una reacción química o una reacción metabólica del cuerpo. Y también se va a encargar el magnesio de ayudar con la transmisión nerviosa, la transmisión de las neuronas. Ya, siguiendo, vamos a hablar de lo que son los elementos trazas, que como ya les mencioné, no son indispensables, están en buenas concentraciones, pero son útiles para ciertas funciones, ¿no? Le coloqué dos ejemplos, como la formación de la hemoglobina. En este caso, van a ver acá a ver, el zinc,
como coloqué acá, ¿no? Síntesis de ADN, el zinc acá les coloqué su tablita, es esencial, ¿no? Para algunas enzimas y para la síntesis de ADN. Y el hierro nos va a ayudar bastante también con la formación de hemoglobina. Ya. Ahora vamos a pasar a lo que es el agua, ¿no? Como ya les mencioné arriba, nuestra composición es 60% agua, entonces esta molécula es la más abundante de los sistemas vivos, es la que es la más importante, bueno, ya que si esta tiene muchas funciones importantes en general. A ver, como es con lo que es la molécula más abundante en los sistemas vivos y se encuentra en tres estados, ¿no? En sólido, líquido y gaseoso. ¿Por qué se encuentra en tres estados? O de qué depende, perdón, los tres estados del agua? Depende de las conexiones entre sus moléculas. Vamos a hablar un poco de estructura del agua, porque se lo mencioné en su PPT, pero bueno, les coloqué acá una imagen, ¿no? Tiene una estructura triangular, como pueden ver acá. El ángulo entre los enlaces HOH, o sea, este ángulo de acá, es de 104, uy, se me olvidó, disculpen. Ya. Es de 104.5. Y la distancia entre un OH, o sea, la distancia entre este hidrógeno y este oxígeno, es de 0.96 Armstrongs. Es información que les han dado nomás, no creo que se las tomen, la verdad. Vamos a hablar de sus propiedades ya. El agua tiene cuatro propiedades muy importantes. En este caso vamos a hablar de la polaridad, que básicamente es decir, vamos a regresar a la imagen ya. En este caso, la polaridad quiere decir que hay cargas desiguales en esta molécula, ¿no? En este caso, en el agua. ¿Por qué? Porque el oxígeno, como tal, va a ser un elemento el cual va a jalar, va a tender a, por así decirlo, jalar más electrones, acumular más electrones. Y el hidrógeno no, entonces tienen cargas desiguales. Esa es la polaridad. Es una de las propiedades que tiene por su estructura el agua. Tiene cargas eléctricas distribuidas de manera desigual, ¿no? Luego vamos a ver lo que es la cohesión, que básicamente es la atracción entre moléculas de la misma sustancia. Acá les coloqué una pequeña imagen para que entiendan qué es la cohesión. Como pueden ver acá, estas son dos moléculas de agua, ¿ya? Solo que estas son dos moléculas de agua. Y la cohesión vendría a ser la conexión entre ellas dos, la atracción entre ambas moléculas. ¿Por qué? Por mediante puentes de hidrógeno. Disculpen por mi letra. Ya. Y tenemos la siguiente propiedad, que es la adhesión. La adhesión básicamente es la atracción entre moléculas de sustancias diferentes. Como ya les mencioné acá, la cohesión sería la conexión entre ambas moléculas de agua o la atracción entre ambas mediante puentes de hidrógeno. Y la adhesión sería con otros elementos, otras moléculas, que se puede ver. Y tenemos también su siguiente propiedad, que es la propiedad disolvente. Básicamente es que el agua es una sustancia capaz de disolver otros compuestos. Y bueno, de estos cuatro, más que todo de lo que es la cohesión y la adhesión y la polaridad, se puede desencadenar lo que es otra propiedad que tiene el agua, que básicamente es la tensión superficial. ¿Se han visto a los bichitos que se pueden parar en el agua y pueden caminar por encima sin hundirse? Esa es la tensión superficial. ¿Por qué? Porque al ser tan ligeros y al haber una cohesión, o sea, una unión entre las moléculas de agua, estas no se pueden romper. Entonces pueden flotar por encima, por así decirlo. Y también está la capilaridad. Una forma de explicar la capilaridad sería explicarles que alguna vez ustedes han hundido un papel, no sé, papel higiénico, por ejemplo, lo han hundido un poquito en un vaso, prueben, en un vaso, va a empezar a subir el agua, va a empezar a mojar fuera del vaso, o sea, coloca el papel y el agua va a empezar a subir por el papel. Esa es la capilaridad, es la capacidad de que ¿cómo decir? En materiales o en lugares muy finos, el agua tiende a subir. Y esa propiedad la aprovechan las plantas para poder alimentarse y nutrirse. Importancia del agua, ¿no? Como ya mencioné, el transporte de nutrientes, de sustancias, perdón, como tal, nutrientes, hormonas, productos de desecho, ya que es parte del plasma sanguíneo, sirve como transporte. Es un medio para reacciones químicas, ya que también es parte del intersticial, que es el medio en el cual están todas las células. Regula la temperatura, como ya sabemos con el sudor, ¿no?
es componente de las células porque es parte del líquido intracelular y sirve como, para lubricación y protección, ya que también es parte de algo llamado el líquido sinovial, que no sé si han escuchado. El líquido sinovial es un líquido que está dentro de las articulaciones, así que podemos poner de ejemplo la rodilla, que tiene el líquido sinovial para que cuando tú camines, esta amortigüe. Entonces sirve de protección y lubricación para que no choquen tus articulaciones. Ahora vamos a pasar a lo que son biomoléculas, que como tal ya es el tema de hoy. Esperen que cargue un rato. Ya. Biomoléculas. Las biomoléculas se pueden dividir en dos, ¿ya? Se pueden dividir en orgánicas e inorgánicas. Las orgánicas básicamente se dividen en tres, son a las que cumplen funciones orgánicas como los alcoholes, los fenoles y los hidrocarburos. Y las macromoléculas sencillas, que son las que vamos a ver, y los biopolímeros, que también vamos a ver hoy día. Y las inorgánicas, bueno, ya hemos mencionado, ¿no? El agua, los gases, aniones y cationes. Los biopolímeros también importantes son, si los conocen, son los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos y los carbohidratos. Allá llegando a eso. El carbono. Como su compañero mencionó al inicio, estamos compuestos de carbono. El carbono básicamente es un elemento muy importante en nuestra composición porque este tiene una propiedad que es tetravalente. No lo apunté, pero es tetravalente. ¿Qué quiere decir tetravalente? Para que lo entiendan un poco, es que tiene 4 valencias, o mejor, tiene la propiedad de que puede generar 4 enlaces diferentes, o sea, 4 enlaces. Entonces sirve como que coloque, ¿no? Para el H4 tiene 4 enlaces, en el CO2 tiene enlaces con oxígeno, o sea, tiene la capacidad de tener varios enlaces. Entonces es la base en la cual se van a formar estas biomoléculas. Acá les he colocado también, miren. El grupo hidroxilo, acá hay un carbono, se conecta OH. Acá hay un carbono, acá hay otro carbono, se conectan oxígeno en el grupo carboxilo. Y así. Básicamente, el carbono unido a otras moléculas generan un grupo funcional, o sea, un grupo especial que tiene una función específica. Pasamos a lo que son macromoléculas, que los coloqué acá, son parte de las biomoléculas orgánicas. Y como les dije, se dividen en dos, ¿no? Sencillas y biopolímeros. Sencillas, ¿por qué? Porque son moléculas de gran tamaño, pero no están formadas por cadenas repetitivas. O sea, están formadas por diferentes compuestos o elementos, a diferencia de los biopolímeros que vamos a ver más adelante. Son tres alcaloides, que son compuestos orgánicos de origen vegetal. Básicamente los utilizan las plantas para defenderse contra los herbívoros. Esteroides, que son moléculas caracterizadas por tener un núcleo formado por 4 anillos de carbono. Y terpenos, voy a tocarlo por encima nomás. Son muy abundantes, ¿no? En las plantas y forman parte de aceites esenciales y pigmentos. Ahora vamos a hablar de biopolímeros. Biopolímeros son como tal, podría decirse, las macromoléculas reales. ¿Por qué? Porque son moléculas de gran tamaño y complejidad. ¿Por qué complejidad? Porque son polímeros, o sea, son varias partes de una sola cosa. Ahorita vamos a ver por qué. Están los lípidos, que sirven como reserva de energía y también para la formación de la membrana celular, es importante. Proteínas, que sirven para estructura, enzimas y transporte, y ácidos nucleicos, que sirven como almacén para almacén y transmisión de información genética. ¿Ya? Los biopolímeros. Para así explicárselos, básicamente los biopolímeros es como decir que son biomoléculas que están formadas por varias cadenas de una sola cosa. En este caso lo importante es que se aprendan esto de ahí, ¿no? En el caso de los carbohidratos, la molécula de la que está formada varias veces es el monosacárido, o también, bueno, se puede llamar, ¿no? Lo que le menciono que es varias veces es el monómero. O sea, varios monómeros de una cosa generan un biopolímero. En este caso, varios monosacáridos generan un carbohidrato. Como ya mencioné, su función es la energía y la estructura. Lo importante es que se aprendan los monómeros. En este caso, el carbohidrato, les repito de nuevo, es el monosacárido. De los lípidos, serían los ácidos grasos y el glicerol. Y se me fue acá, glicerol. Y su función, como dije antes, es la energía y la formación de membranas. En las proteínas tenemos como monómero a los aminoácidos. Y en los ácidos nucleicos tenemos a los nucleótidos. Comenzamos con los carbohidratos, ¿ya? A ver. Tienen un grupo carboxilo, ¿no? Y varios grupos hidroxilo. ¿A qué me refiero con esto? Aquí está, miren.
Tienen un grupo carboxilo, que está acá, este grupo carboxilo, y varios grupos hidróxido, aquí está. Y tienen clasificación, carbohidratos. En este caso tienen clasificación de tres formas, ¿no? Por complejidad, por número de carbonos y por grupo funcional. Por complejidad pueden ser simples o complejos. O sea, pueden ser monosacáridos, simples, o disacáridos, oligosacáridos, polisacáridos, porque son varios, complejos. Por número de carbonos, si se tiene tres carbonos, son triosas. En este caso, un ejemplo sería el gliceraldehído. Si tiene cuatro tetrosas, que en el caso sería, ejemplo, una eritrosa. Pentosas, como ejemplo, ribosa. Y acá importante, las hexosas, que tienen seis carbonos, como ejemplo puede ser la glucosa y la fructosa. Y como grupo funcional tenemos dos, aldosas, como es en su imagen, que tiene el grupo aldehído, y cetosas. Nada más, a ver. Pasamos a lo que son proteínas, ¿sí? Como les digo, lo más importante de esta parte es que aprendan qué son los, ¿cómo decir? Los monómeros de cada uno, los monómeros y sus funciones. En este caso, la función de los carbohidratos sería la energía, o sea, que esos almacenan energía. Y así, si les preguntan, bueno, en el examen de repente el monómero del lípido tiene que marcar ácidos grasos y glicerol, el monómero de la proteína tiene que marcar aminoácidos. Entonces, las proteínas, ¿no? Formadas por aminoácidos. Tienen uniones, unidos por enlaces peptídicos, son las uniones de las proteínas, y tienen una direccionalidad. Inician con un extremo, aquí está en su imagen, amino terminal, acá está, inician con extremo amino terminal y terminan con un carboxilo terminal. Por estructuras pueden ser no polares. Esto de acá no es muy importante. Solo se los voy a mencionar. No polares, como la alanina, polares, cargas ácidas y cargas básicas. Y ahora sí, las funciones que sí son importantes, como les mencioné. Las funciones tienen, ¿no? Se separan en cuatro. Estructurales, ya que dan soporte y resistencia a células y tejidos. Por ejemplo, la queratina, en las uñas o en los tendones también. Enzimática, ya que las enzimas como tal son proteínas que aceleran las reacciones químicas. Para transporte, ya que, por ejemplo, la misma hemoglobina es una proteína. Entonces, esta de acá que transporta oxígeno a través de la sangre, ¿no? Y reguladoras, ya que algunas proteínas funcionan como hormonas. En este caso podemos hablar de repente de la insulina, que sí la han escuchado, ya que ayuda a regular lo que son los niveles de glucosa en sangre. A ver, continuamos con lo que son lípidos. Eh, que básicamente son moléculas grandes y no polares, son hidrofóbicos. Acá vamos a hablar un poquito más. Son importantes porque los lípidos. Los lípidos son importantes porque ayudan a formar lo que son las membranas celulares, ya que tienen algo, ahorita vamos a ver, tienen algo importante. Tienen una propiedad que se llama, que son anfipáticos, cuando se juntan con el fosfato. ¿Qué quiere decir anfipático? Que en este caso tienen una cabeza, como pueden ver acá en la imagen, una cabeza hidrofílica, o sea, una cabeza que, por así decirlo, le gusta el agua. Mejor lo rayamos. Una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica. Los lípidos forman parte de esto de acá. Entonces, ¿para qué sirve esto de acá? ¿No? ¿Para qué sirve que tenga una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica? Porque al formar parte de la membrana celular tiene que mantener alejado, como ya les mencioné, al líquido que está afuera del líquido que está adentro, para poder proteger a la célula. Entonces, es importante que tengan esta propiedad, que son hidrofílica la cabeza e hidrofóbica la cola. Acá se puede ver. Y la propiedad se llama anfipático. Acá están las funciones, ¿no? Reserva de energía, ya que cuando una persona pasa por un ayuno prolongado, esta empieza a sacar en este caso las grasas, se podría decir las grasas o los lípidos, y empieza a degradarlos, por algo llamado beta-oxidación, para poder utilizarlos como energía para el cuerpo. También como regulación térmica y como ya les mencioné, ¿no? Para la formación de las membranas, por esa propiedad que tienen, que es la propiedad anfipática. Esta estructura, ¿no? El monómero sería el glicerol y ácido graso y forman, pues, en este caso, un triglicérido, por ejemplo. Ya que tienen tres ácidos grasos libres, como pueden ver uno acá, uno, dos y tres, y un glicerol. Y es un triglicérido. Ahora, bueno, antes de avanzar, ¿tiene alguna pregunta?
o algo que quieran que les diga, que no quedó claro. Normal puedo regresar atrás si algo no quedó claro. Chicos, o estoy avanzando muy rápido de repente. Todo claro. Ya. Bueno, los ácidos nucleicos. Bueno, los ácidos nucleicos básicamente vamos a entenderlos como los que hemos conocido, pues, ¿no? El ADN y el ARN. Entonces, como ya les dije, lo importante es saber de qué están formados y su función. En este caso están formados por nucleótidos. Y los nucleótidos a su vez están formados, y lo dice PPT, por fosfato, azúcar y base nitrogenada. Aquí hay una imagen. Un fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Y el azúcar se divide en este caso en dos, ¿no? Si es desoxirribo, solo voy a decir desoxirribo, uy, no puedo escribir, desoxirribo, va a ser ADN. Ya sabemos que el ADN es ácido desoxirribonucleico. Y si es ribosa, va a ser ARN. Están los dos tipos, ADN y ARN. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que son sus diferencias entre cada uno, ¿no? En este caso, en las bases nitrogenadas, o sea, de qué están compuestos cada uno, porque estos son como... son como una hebrita que tiene varias pequeñas, como una línea de Legos que tiene varios Legos de diferentes colores. Entonces, cada uno es diferente en ambas hebras, en este caso en el ADN y en el ARN. En el ADN que está formado de adenina, timina, guanina y citosina. Son los que conforman al ADN. Son los que están en el ADN. Son los cuatro, se juntan para formar el ADN. Estas hebras, ¿no? En el caso del ARN, es la adenina y la timina cambia por algo llamado uracilo. Esa es la diferencia entre, una diferencia, pues, ¿no? Entre el ADN y el ARN. La guanina y la citosina. Otra diferencia es que el ADN es bicatenario, o sea que tiene dos hebras. Y lo que vamos a poner el ADN es algo así, no sé cómo dibujarlo. O sea, son dos hebras que se entrelazan. Justamente se entrelazan y se juntan por estas bases nitrogenadas, que son parte de ella, bueno, la adenina, la timina, la guanina y la citosina. El ARN, por su lado, es monocatenario, que quiere decir que es de una sola hebra. Y tiene tipos. El ARN tiene tipos, tiene tres. Sí les mencioné en la clase pasada, creo que el ARN también formaba parte de lo que son la síntesis de proteínas. Entonces, acá tenemos tres, ¿no? El mRNA, que básicamente lo que va a hacer es, el ARN mensajero, va a copiar el gen que quiere que en este caso, va a copiar la proteína que quiere que se fabrique, el plano, y va a llevarlo hacia el ribosoma para que se fabrique, ¿no? Eso es lo que hace el mRNA. O sea, agarra un pedazo del ADN que está en la célula y copia ese plano. Y lo lleva hacia el ribosoma para que fabrique la proteína. ¿Qué va a hacer el ARNR o ARN ribosomal? Básicamente como tal, se une a proteínas para formar el mismo ribosoma. O sea, para formar el complejo que va a generar proteínas. Y el tercero es el ARN transportador o ARNT, que básicamente es el que se transporta los aminoácidos al ribosoma. Básicamente es el que se encarga de llevar, como ya le dije, los aminoácidos son parte de la proteína, es el que se encarga de llevar los ladrillitos para que pueda construir esa proteína. Y ya, chicos. Bueno, es una que es un poco... no es tan pesada, es un poco corta, creo. Lo he hecho un poco corta yo. Tengo algunas preguntas, a ver si han entendido, si no podemos volver a repetirlo, ¿no? A ver si nos quedó muy claro. A ver. ¿Alguien me puede decir cuál es el cation más abundante en el plasma sanguíneo? En cualquiera. O si ¿El no se sodio? acuerdan. Así es el sodio. El cation más abundante en el plasma sanguíneo es el sodio. Y el anión más abundante, no está en la pregunta, pero el anión más abundante. Sí, ¿Con Diego. el cloro? Así es, el cloro. El cloro. Y así, una última pregunta. Si les preguntaría cuál es el cation más abundante, pero dentro de la célula, en el líquido intercelular. ¿El potasio? Así es, el potasio.
El potasio es más abundante dentro del líquido celular. A ver, ya. Ahora, otra pregunta, ¿no? Ya para terminar ya. La fuerza que mantiene unidas las moléculas de agua. Como ya les expliqué, ¿no? En el dibujito teníamos a dos moléculas de agua. Voy a colocarlas acá sus hidrógenos. Y estas acá estaban unidas. ¿Cómo se llama esa propiedad? ¿Por qué están unidas? Ambas moléculas de Cohesión. agua. Así es la cohesión. Y que hace que estas moléculas de agua se junten con otro, uy, disculpen, con otro elemento. ¿Cómo se llama esa propiedad? Adición. Así es, adhesión. Ahora, a ver si vieron la tablita. ¿Alguien puede decirme cuál es el pH normal del jugo gástrico? 1 y 3. Sí, así es, 1 y 3. Bueno, chicos, creo que corrió un poco esta clase, disculpen muy bien por comenzar tarde. Si tienen alguna duda o ha quedado claro, igual es una clase, como les digo, un poco más introductoria también, ya que vamos a ir viendo más a profundidad de los temas más adelante. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Para si no, voy a pasar su post-test para que lo hagan. Ya. Chicos, quería decirles, tienen que llenar, uy, creo que lo cerré. Bueno, tienen que llenar los dos, el pretest y el posttest, porque esto es lo que nos ayuda a saber si ustedes han estado acá en la clase, pues. Al menos yo me guío de eso. Sí, voy a apagar un rato mi cámara y voy a apagar la grabación para pasar ese posttest.